Un cordial saludo para todos mis estudiantes de grado octavo. ¿Cómo les ha ido? Bueno, hoy miércoles elaboré este video para que la temática de las problemáticas de la población en la actualidad quede como claro, ¿no? Yo les entregué en el blog una guía que tienen para desarrollar toda esta semana, ¿cierto? Con calma. Y después después refuerzan con las actividades que están en la plataforma, y con eso nosotros completamos nuestras actividades de esta semana. Voy a elaborar este video para poder como complementar esta temática. Podemos decir, por ejemplo, que actualmente una de las preocupaciones del gobierno es cómo poder solucionar el problema de crecimiento de la población. Cómo ellos pueden crear, ¿cierto? O diseñar, de construir políticas que puedan contrarrestar el impacto del crecimiento de la población. Porque el crecimiento de la población está trayendo actualmente muchas problemáticas, como cuáles: la contaminación ambiental, la mala distribución de la riqueza, también el agotamiento de los recursos naturales, también, sí, entre otros problemas, ¿cierto? La cobertura de los servicios públicos. Entonces es necesario que se tomen algunas medidas de los gobiernos porque como decimos vulgarmente, no hay cama para tanta gente, ¿no? Y hay que buscar políticas ya para poder solucionar el impacto del crecimiento de la población. Entonces, primero que todo, la demografía se encarga con sus indicadores saber cuántos nacimientos hay, cuántas muertes hay, cuántos enfermos, que es la tasa de morbilidad, ¿cierto? Ya, y la tasa de longevidad también. Pero lo que nos compete actualmente es dos indicadores, ya, que son la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Con la tasa de mortalidad nosotros podemos saber el número de defunciones que hay en un periodo determinado de un territorio. Por ejemplo, nosotros queremos saber cuántas defunciones se dieron en Barranquilla en el año 2018. Entonces hacemos una pequeña ecuación, pero sí, ahora seguimos con eso. Entonces también tenemos esa tasa también de nacimientos, que es el número de nacimientos que se da en un periodo determinado, ya. Es el número de nacimientos que se da en un periodo determinado en un territorio, se puede decir así, para saber cuántos nacimientos hay por cada 1000 personas. Lo mismo con las defunciones, cuántas muertes hay por cada 1000 personas, nos arroja un porcentaje. Entonces, ¿qué va a pasar si usted coge el indicador demográfico de natalidad y mortalidad, la suma, y usted va a saber el crecimiento natural de una población, ¿cierto? ¿Cuántos años? Ok. Entonces podemos hacer una pequeña ecuación, que eso también está ahí en la guía de trabajo. Aquí nos pone un ejemplo del departamento de Atlántico en el 2015, que tenía 2.460.863 habitantes, y dice que el número de nacimientos era de 41.761. es el número en el mismo año, ¿no? Entonces, mira, tenemos dos cifras. Tenemos la cifra de cuántos habitantes hay y nos están diciendo cuántos nacimientos hay, pero queremos saber cuántos nacimientos hay por cada 1000 personas. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos los dos números y los dividimos, los multiplicamos por 1000 y nos saca un porcentaje. El porcentaje sería el 16%. Seguimos. Así lo mismo podemos hacer también con la tasa de mortalidad, haciendo la misma ecuación. Seguimos con la
otra de las problemáticas. ¿Dónde se da esa problemática también actualmente? Que es en la urbanización. Cuando hablamos de urbanización, urbano significa lo relacionas con la ciudad. Entonces, cuando nosotros hablamos de ciudad, hablamos de urbano, y cuando hablamos de campo, hablamos de rural. Entonces se puede decir que se dio un proceso de expansión urbana desde el comienzo del siglo XX y ha seguido hasta el siglo XXI, hasta llegar a un punto que el 54% de la población actualmente es citadina o es urbana, se le puede decir así. Que aquí en Barranquilla la mayoría viven en el área metropolitana, en el distrito. Entonces, a veces relacionamos que la modernización con la urbanización, pero también ha acarreado una gran cantidad de problemas, porque las aglomeraciones urbanas han traído muchos problemas. Miren ahora con el coronavirus, por ejemplo, que se está evitando que no haya aglomeraciones urbanas. Ya, ok. Entonces podemos decir que en las ciudades, ya, donde están las aglomeraciones urbanas, está trayendo una cantidad de problemas. El aumento de los niveles de contaminación, los gases emanados por los vehículos, el dióxido de carbono contamina más el aire, ¿cierto? Hay ciudades, por ejemplo, como en China, que son las ciudades más país China, ¿cierto? En esas ciudades de China hay ya ciudades que está la contaminación de que las personas tienen que andar con tapabocas todo el día. Ciudades contaminadas como México, Bogotá, Sao Paulo, que ya prácticamente el aire pues ya nos sirve o sea, que está perjudicando la salud, dando problemas en la piel y enfermedades respiratorias. Entonces también podemos hablar del agotamiento de los recursos naturales, también es otra problemática. También la degradación ambiental, porque entre más personas haya se necesitan más recursos. Entonces, por ejemplo, la tala de árboles indiscriminada, ya, para satisfacer las necesidades de los habitantes. También talan y queman bosques para poder construir ahí grandes campos para poder cultivar, para la agricultura y para la ganadería, lo que afecta a la fauna, a la vegetación, ¿ya? A la biodiversidad. Entonces vemos también que principalmente en los países en vías de desarrollo tienen una limitada capacidad, o sea que los gobiernos locales no están en la capacidad de satisfacer las necesidades de los habitantes. Lo estamos viendo ahora en Colombia con el coronavirus, ¿ya? De que a veces las alcaldías y las gobernaciones no han podido satisfacer las necesidades de los habitantes, porque somos países que estamos en vías de desarrollo. Vamos a hablar algo de esto de vías de desarrollo, países desarrollados. Un ejemplo les voy a colocar. En el orden mundial, en el sistema mundo que se dice actualmente que es un sistema que está globalizado, podemos decir que los países del centro son los países desarrollados. Un ejemplo, Estados Unidos, Japón, Francia, Inglaterra. Un ejemplo, es decir, son los jefes del mundo. ¿Por qué se puede decir que son potencias, son países desarrollados? Porque tienen un gran ejército, o sea, tienen capacidad militar, tienen una gran capacidad económica, política, o sea, no son países dependientes de otros, ya tienen gran avances tecnológicos, ya científicos, ya imponen su cultura a otros países. Entonces, esos países no necesitan de otros, ya. Ahora, vamos a los países en vía de desarrollo, que prácticamente son los países latinoamericanos, Colombia, Chile, Argentina. ¿Por qué? Porque dependen de una u otra manera de estos países que están en el centro. Se llama así, países del centro. Los países desarrollados se llaman países del centro. Entonces, necesitan de ellos. Por ejemplo, nosotros nos imponen el inglés porque en los Estados Unidos prácticamente hace una clase de un imperialismo ideológico y cultural. Y hay países que son países que
que están por debajo de que están de vía de desarrollo. O sea que carecen, o sea, la mayoría de la población carece de servicios públicos básicos. Entonces están prácticamente en lo que se llama en la pobreza extrema, ¿cierto? Como Haití en Latinoamérica y Bolivia, los países africanos como Etiopía, como Eritrea, como Somalia, como Sierra Leona, como Burundi, Benín. Hay una cantidad de países también en Asia, en el sudeste asiático, como Laos, Camboya, Birmania, Bangladesh, que son países muy pobres. Ya es como decir el orden mundial. Ahora, no quiere decir que no existe la pobreza en los países del centro. Sí existe, pero en menos cantidad. O sea, ya. Entonces, vamos a seguir también que en estas aglomeraciones urbanas también vamos a hablar de dos conceptos. La pobreza. Cuando hablamos de pobreza, lo tenemos que relacionar con la carencia de recursos. Son las carencias de recursos o los servicios básicos que necesitan las personas para poder tener una vida digna, o sea, una buena calidad de vida. Cuando hablamos de pobreza, tenemos que relacionarlos con calidad de vida. Y como les estaba diciendo, la pobreza se presenta en todos los países ya del mundo, en los 198, 192 países que hay actualmente. Ahora mismo no me acuerdo, disculpen, ya. Pero en los países desarrollados en menos magnitud. Podemos decir que los estudios que se han hecho actualmente de instituciones internacionales nos dice que 1.500 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos, principalmente en países de África y de Asia. Ya, entonces seguimos. La degradación ambiental. El crecimiento desmedido de la población mundial supone un mayor impacto y una mayor transformación de los ecosistemas. Claro, como les estaba explicando anteriormente. Si cada vez que hay población se tiene que hacer un impacto en el ecosistema para poder satisfacer la alimentación de todos los ciudadanos, de todos los pobladores. La expansión ganadera, por ejemplo, y la agroindustria global. ¿Qué es la agroindustria global? Hablamos de agricultura, pero de forma tecnificada. También la emisión de gases como el metano, el metano que lo produce pues el estiércol de las vacas. También trae contaminación al medio ambiente. Y el dióxido de carbono, que trae calentamiento global. El incremento de la población se produce una cantidad de residuos sólidos, sustancias contaminantes que contribuyen a la degradación del entorno. Entre más población haya, se produce más basura. Ya, entonces tampoco hay mecanismos de reciclación que ayuden a mejorar el ambiente. O sea, hay trabajo de reciclaje, pero no satisface las necesidades del contexto. Por ejemplo, hay el relleno sanitario de Doña Juana en Bogotá, ya que los rellenos sanitarios son en donde depositan las cantidades de basura que los camiones de basura llegan y depositan, por ejemplo, allá en Bogotá, ya. Y en el 2017 hubo derrumbes de basura por saturación de ella y que afectó a barrios que estaban aledaños. También los automóviles se han incrementado en los últimos 40 años, lo que ha traído una contaminación del aire. Ahora hablamos del último tema, que las migraciones pueden ser voluntarias o pueden ser forzadas. Migraciones es cuando una persona se traslada a otro territorio o a otra parte muy diferente de donde estaba. Por ejemplo, esa migración puede ser internacional o puede ser acá nacional, ya puede ser por motivos económicos o también por estudios de educación, ¿cierto? También podemos migraciones forzadas cuando las personas han sido amenazadas, ¿cierto? Que son funcionarios públicos, políticos, y son amenazados y se van a otros países buscando asilo político. También podemos decir también que el conflicto que hay en Sudán del Sur o Sudán del Norte, que se da una cantidad masiva de refugiados huyendo hacia Etiopía, buscando mejores condiciones de vida, ¿cierto? Ahora ustedes lo que están viendo también de
de los venezolanos, ¿no? Los venezolanos que están llegando masivamente a Colombia por lo que en la situación política y económica que existe en el país. Entonces, mira que hay eso es lo que conocemos como migraciones. Ya. También uno de los principales es de Siria, ya los refugiados de Siria que ha sido uno de las guerras civiles que hay dentro de ese país, que ha traído como consecuencia que muchos sirios emigren hacia Europa, principalmente hacia Turquía. Bueno, todas estas migraciones, ¿cierto? Algunos, por ejemplo, los que se van a otras partes del mundo a buscar mejores condiciones de vida, es lo que también conocemos como fugas de cerebro, que muchos ingenieros, que muchos médicos buscando mejores condiciones de vida se van a otros países, ¿cierto? Lo que genera a nosotros de una u otra cosa hace que necesitemos ese material humano, ¿cierto? Ese material humano que aquí puede desarrollar ciertos proyectos, pero como no ven las condiciones se van hacia otros países. También podemos decir de que estas migraciones estas migraciones forzadas, ¿cierto?, producen desempleo, pobreza, inseguridad y crisis económicas. Ya. En el 2016, la agencia de la ONU estimó que 66.5 millones de personas en el mundo tenían esta condición. Bueno, muchachos, ha sido un placer haberles explicado la temática de problemáticas de la población en la actualidad. Nos vemos en otra ocasión y les podré explicar la población en Colombia. Muchas gracias.